Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Me despidieron tras 15 años de servicio incondicional, reemplazándome sin piedad por el sobrino del jefe. Mientras empacaba mis pertenencias, una llamada telefónica lo cambió todo. Y ahora observo cómo su imperio comienza a desmoronarse por completo. 15 años de mi vida se desvanecieron en una reunión de apenas 12 minutos. No hubo aprecio ni duda alguna. Solo un frío lenguaje corporativo y un joven con el apellido correcto sentado frente a mí, actuando como si se hubiera ganado el puesto. Disfrazaron el despido como una modernización necesaria, pero reconocí exactamente de qué se trataba. Era nepotismo puro vestido con un traje costoso. No grité ni supliqué. Salí de allí con la cabeza en alto porque entendía algo que ellos aún no. Casi toda su infraestructura tenía mi nombre impreso en cada rincón. Pronto aprenderían qué sucede cuando diriges una empresa sin el hombre que construyó los cimientos. Si alguna vez te han apartado por alguien menos capacitado, cuéntame tu historia abajo. La reunión fue un martes a las 10 de la mañana en la sala B. Era un espacio lujoso con ventanales que daban al centro de Portland, sillas de cuero y un monitor gigante. Llegué 5 minutos antes, manteniendo mi profesionalismo hasta el amargo final. Al entrar, ni siquiera me miraron a los ojos. Eran 4 personas en total: Brandon Fletcher, el director ejecutivo; Kelly Novak, vicepresidenta de operaciones; un desconocido de recursos humanos y el nuevo empleado que ya tenía acceso de nivel ejecutivo. Había una tensión extraña, ese silencio espeso que precede a la destrucción profesional de alguien. Todos sabían lo que iba a ocurrir, excepto la víctima, aunque en mi caso yo lo sospechaba desde hacía semanas por puro instinto de supervivencia. Las conversaciones en susurros que se detenían al pasar y las reuniones a las que ya no me invitaban eran señales claras. Trajeron consultores para evaluar procesos que yo mismo construí desde cero, confirmando mis sospechas con carpetas impresas sobre la mesa. En ese mundo nunca imprimen nada menos que la decisión esté tomada, firmada por el departamento legal y aprobada por la junta. Es cobardía corporativa en su máxima expresión. Todo es digital hasta que necesitan documentar tu eliminación definitiva. Me senté frente a Brandon, con quien trabajé 9 años. Celebramos lanzamientos y arreglamos caídas del sistema de madrugada para salvar contratos millonarios. Incluso hablé en el funeral de su padre hace 3 años sobre lo orgulloso que estaría de él. Ahora, él no podía sostener la mirada. Comenzó con un tono simpático, el mismo que usaba en conferencias de prensa para controlar daños. Dijo que mi contribución al grupo de seguridad Titán había sido significativa, esperando una gratitud que no le di. Me limité a observar al chico sentado 2 asientos más allá, Austin Fletcher, el sobrino de 26 años. Con un título de administración de una escuela costosa donde los contactos importan más que la competencia. No tenía experiencia alguna en el campo. Él no comprendía los sistemas que diseñé durante 1 década y media, ni la infraestructura que sostenía la empresa. Pero allí estaba, con su reloj caro, actuando como si perteneciera a ese círculo donde se toman las decisiones reales. Kelly intervino con el guión corporativo, diciendo que reestructuraban la división para alinearse con prácticas modernas y agilidad de liderazgo. Traducción: querían a alguien joven que no cuestionara sus decisiones estúpidas ni pusiera trabas a sus planes mediocres. Austin tomaba notas en un cuaderno nuevo como si esto fuera un caso de estudio. Ver a alguien ser despedido era para él una oportunidad de aprendizaje. Su arrogancia era impresionante. Escribiendo observaciones sobre cómo terminar contratos laborales de manera eficiente. No pregunte por qué, pues los últimos 4 meses lo explicaban todo. Me excluyeron de charlas sobre reestructuración mientras consultores externos cuestionaban procesos que funcionaban perfectamente. Hicieron auditorías buscando fallas inexistentes para justificar mi salida del puesto. Me quedé hasta tarde arreglando sus errores y entrené a 8 líderes de equipo. Mantuve la arquitectura de seguridad protegiendo 3 líneas de productos y 17 millones en contratos anuales. Nada de eso importó cuando decidieron que debían demostrar una falsa modernización. Usaron palabras bonitas como metodología ágil y pensamiento de próxima generación, pero todo significaba lo mismo: reemplazar la mano firme por algo brillante. Gerald, de recursos humanos, deslizó el paquete de indemnización por la mesa con total indiferencia. Era una carpeta con 6 meses de salario, beneficios de salud extendidos hasta fin de año y una cláusula de no competencia. Gerald leyó un guión que probablemente usó 20 veces antes con otras personas consideradas desechables por la compañía. Afirmó que la decisión reflejaba la dirección estratégica y no mi desempeño individual. Por eso Austin intentaba no sonreír y Brandon evitaba mirarme. La dirección estratégica siempre parece tenerla cara del sobrino del jefe recibiendo un cargo que no merece. Me puse de pie y tomé la carpeta sin decir palabra. Kelly dijo que esperaba que fuera una transición amistosa, llamándome miembro valorado del equipo. Al parecer, era tan valorado que decidieron echarme a la calle sin la menor consideración. Al salir, Austin se levantó y extendió su mano, diciendo que esperaba aprender de los sistemas que yo construí. Miré su mano y no la estreché. Pasé junto a él como si fuera un mueble, dejándolo allí parado con el brazo extendido. El viaje en ascensor se sintió eterno, pero no por vergüenza, sino por una calma inquietante. Quizás una parte de mí estaba lista tras ver cómo ignoraban mis advertencias de seguridad en las presentaciones de los últimos meses por favorecer la estética. Hace 3 meses les advertí sobre fallas críticas en el portal de clientes que Austin promovía.
él sugirió eliminar capas de seguridad para mejorar la experiencia del usuario, ignorando que eso permitiría que los piratas informáticos no se explotaran en 15 minutos. Brandon agradeció mi opinión, pero le pidió a Austin que siguiera con su versión simplificada. Fue entonces cuando supe que no querían experiencia, sino obediencia. Querían a alguien que sonriera y asintiera ante lo que fuera mejor para los inversores. Mi oficina ya estaba empacada cuando llegué. Un espacio pequeño con una ventana al estacionamiento. Todo lo que poseía en esa empresa cabía en una caja de cartón con el logo de la compañía y una nota adhesiva que decía objetos personales. Era como si yo fuera un archivo procesado y no un hombre que dedicó 15 años con semanas de 60 horas. Dentro de la caja estaba mi carrera, una taza del 10º aniversario y una foto del equipo original de seguridad de 2009. Había un certificado de excelencia en arquitectura de seguridad y mi placa de nombre como director de infraestructura. También un juguete antiestrés que un ingeniero me regaló tras pasar 72 horas seguidas arreglando una falla catastrófica del sistema. 15 años reducidos a objetos que se cargan con 2 manos. Sin embargo, olvidaron algo crucial, una carpeta cerrada en mi último cajón. Contenía documentación acumulada durante años, incluyendo auditorías internas que ellos decidieron ocultar y enterrar para siempre. Eran informes de riesgo que detallaban qué pasaría si seguían recortando gastos y registros de incidentes que detuve a las 2 de la mañana. Comencé a guardar esto por hábito profesional de proteger mi trabajo y mantener evidencia de que cumplí mi deber. Con el tiempo, esos papeles se convirtieron en la prueba de que intenté prevenir los problemas que ellos mismos crearon. La auditoría de 2016 mostraba vulnerabilidades críticas que la gerencia ignoró, porque afectaban la experiencia del usuario de forma mínima. Ellos buscaban algo fluido y rápido, sin importarles en absoluto la seguridad del sistema. 2 meses después, sufrimos un intento de intrusión sumamente sofisticado que apuntaba exactamente a esas vulnerabilidades que yo había señalado. Lo detecté a las 3 de la mañana porque había construido sistemas de monitoreo redundantes que ellos ni siquiera conocían. Logré solucionarlo antes de que cualquier dato se viera comprometido y recibí un correo de agradecimiento de Brandon. En ese mensaje no hubo mención alguna a las recomendaciones que habían ignorado previamente. También ignoraron la evaluación de riesgos de infraestructura de 2018, donde detallé dolorosamente lo que pasaría si seguían usando arquitectura obsoleta. Les mostré los cálculos matemáticos. Actualizar costaría 400,000, pero esperar a un fallo costaría millones en contratos perdidos y daños a la reputación. Dijeron que era demasiado caro y lo retrasaron otro año más. Cuando ocurrió el fallo catastrófico que predije con exactitud, lo arreglé en un fin de semana de 72 horas, durmiendo solo 4, como agradecimiento. Me dieron una tarjeta de regalo de $200 para un restaurante. En 2020, envié un memorando sobre la necesidad de contratar analistas calificados en lugar de recortar el presupuesto de la división en un 18%. Lo recortaron de todos modos y yo absorbí toda la carga de trabajo. Tuve que capacitar a jóvenes recién graduados para manejar puestos que debieron ser de nivel superior. Hice que funcionara porque eso es lo que siempre hacía, lograr que sus malas decisiones dieran resultados a pesar de todo. Todo quedó documentado, todo fue ignorado y todo permanecía guardado en aquella carpeta bajo llave. La tomé y la deslicé en mi bolso, si notaban su ausencia. Jamás lo admitirían por las preguntas incómodas que eso generaría. Tendrían que explicar por qué sentí la necesidad de protegerme de mi propio empleador o por qué no confiaba en sus decisiones. Antes de marcharme, miré la oficina una última vez, donde pasé más horas despierto que en mi propio hogar, noches enteras arreglando problemas críticos mientras los demás dormían y mañanas tempranas antes de que llegara nadie para poder pensar sin interrupciones, fines de semana realizando pruebas y construyendo los protocolos que mantenían la rentabilidad de la empresa. Las paredes estaban vacías, ya habían quitado las fotos del equipo de seguridad en eventos corporativos, el pizarrón con diagramas de protocolos y notas de arquitectura había sido borrado, eliminando cualquier rastro de mi presencia allí. Recogí la caja, caminé hacia el ascensor y bajé en silencio absoluto. El guardia de seguridad de la recepción se mostró incómodo cuando entregué mi credencial de acceso. Se llamaba Vincent y era un buen hombre. Habíamos trabajado casi al mismo tiempo y conocía la historia de su familia y sus planes de jubilarse en 5 años. Lo siento, hombre, murmuró mientras desactivaba mi tarjeta en el sistema. Esto es una completa basura. No es culpa tuya, le respondí. Solo haces tu trabajo. Él insistió en que era una injusticia porque yo había construido ese lugar. Valoré ese pequeño momento de reconocimiento ante la estupidez corporativa de despedir a quien sostenía todo. Afuera, el clima de Portland no se decidía entre la lluvia y el sol, con nubes grises y llovizna ocasional. Me quedé en el auto 5 minutos procesando todo. No lloré ni grité. Solo analicé qué vendría después. Seguramente esperaban que entrara en pánico, que enviara currículos desesperadamente o hiciera llamadas frenéticas. La supervivencia suele significar tragarse el orgullo. Pero yo me había estado preparando para esto sin darme cuenta del todo. Mantuve mis habilidades afiladas y una reputación sólida fuera de la empresa mediante presentaciones en conferencias y consultorías los fines de semana. Publiqué artículos en revistas de seguridad y ayudé a pequeñas empresas de forma gratuita. Tenía ahorros de la indemnización por 6 meses y otros 6 meses de respaldo. Sin hijos ni hipotecas, mis gastos eran bajos. No estaba desesperado y ese simple hecho cambiaba por completo las reglas del juego. Mi trabajo en Titán hablaba por sí solo para cualquiera que entendiera la industria.
Cada contrato importante ganado tenía mi bella y cada desastre evitado fue gracias a mis sistemas, sin saberlo. Me acababan de entregar mi libertad. Conduje a mi pequeño apartamento de una habitación en el sureste de Portland, descargué la caja y preparé café. Por primera vez en 15 años podía construir algo exactamente como debía ser. Sin compromisos ni comités mediocres, mientras Brandon y Kelly celebraban la llegada de nuevo talento. No entendían que los cimientos ya se estaban agrietando. Hablaban del progreso como si fuera un software que se instala sin verificar las dependencias o que se rompería debajo. La reputación del grupo de seguridad Titán no se construyó con presentaciones brillantes ni contrataciones costosas, sino protocolo tras protocolo. Yo estuve allí cuando la ciberseguridad se consideraba algo que se podía ignorar hasta que se volvía un problema. Ya estaba ejecutando la tercera versión del motor de detección de amenazas que salvó un contrato de $470,000 anuales, en 2013. Cuando el primer jefe de tecnología entró en pánico por una brecha, yo fui quien lo arregló. Trabajé toda la noche, parché la vulnerabilidad y redacté el comunicado público que los hizo quedar como si tuvieran todo bajo control. Ellos lo llamaron suerte. Pero fue competencia pura bajo una presión extrema. Russell, aquel jefe, se fue 6 meses después a una empresa que fracasó. Y yo me quedé entrenando a sus sucesores una y otra vez. Yo era la constante, el cimiento sobre el cual se construyó absolutamente todo lo demás. William Fletcher, el fundador, tenía visión. Pero la visión sin ejecución es solo una expresión de buenos deseos. La empresa escaló porque alguien construyó una arquitectura que no colapsó ante las exigencias de los inversores. Entrené a 3 generaciones de analistas y escribí los protocolos que nos ganaron a MedSource Corporation, el cliente farmacéutico más grande, un contrato de $2,100,000 anuales que requirió meses de personalización técnica. Presenté personalmente ante su junta directiva y respondí cada pregunta técnica durante 2 horas. Firmaron porque confiaban en mi sistema. Diseñé los protocolos de respaldo para la migración de servidores de 2018. Todos decían que no se podía hacer sin detener las operaciones. Pero planifiqué cada escenario durante 6 semanas. Movimos todo en 3 días con 0 tiempo de inactividad y William me prometió un lugar seguro mientras él viviera. Murió 9 meses después de un ataque al corazón y su promesa desapareció con él. Yo no necesitaba premios. Necesitaba saber que el trabajo era sólido y protegía a la gente. Ellos olvidaron eso porque nunca entendieron mi labor. Para ellos, yo era infraestructura antigua. El tipo que prefería la función sobre la apariencia. No era alguien para exhibir en lanzamientos de productos, ese era el papel de Brandon O'Kelly con su pulido lenguaje de marketing. A mí me llamaban a las 3 de la mañana cuando los servidores se estrellaban y la realidad golpeaba sus brillantes presentaciones, cuando las cosas funcionan bien por mucho tiempo. La gente olvida quien las mantiene y cree que eres reemplazable. Ese fue su error fatal, olvidar que yo estaba incrustado en los cimientos. Cada capa de seguridad reflejaba amenazas que estudié por años, mientras ellos buscaban futuros brillantes. Nunca pensaron que pasaría cuando el pasado se marchara. La llamada llegó 2 días después, un jueves a las 2 de la tarde, mientras revisaba ofertas de trabajo poco interesantes. Era un número de Seattle. Contesté por pura curiosidad o quizá por un presentimiento profesional. Una voz llamada Jordan Cole, de Sentinel Defense Solutions, pidió hablar conmigo en privado y de forma extraoficial. Conocía a la empresa. Era una firma pequeña pero inteligente. De esas que no necesitan mucha publicidad porque su trabajo habla solo. Me dijo que había oído sobre mi salida de Titán y lo calificó como un error estratégico significativo por parte de ellos. Eso captó mi atención de inmediato y acepté reunirme con él al día siguiente. En un café tranquilo. Jordan era más joven de lo que esperaba, pero tenía ojos agudos y se comportaba como alguien que se había ganado su lugar. No intentó venderme nada. Simplemente pidió café y empezó a hacerme preguntas técnicas reales. Había seguido mis presentaciones durante 3 años y sabía que Titán nunca implementó mis ideas más brillantes por ser supuestamente caras. Me mostró diagramas de una plataforma que estaban construyendo para empresas medianas. Identifiqué fallas en su matriz de detección de amenazas y se lo dije sin rodeos. Jordan sonrió y confesó que precisamente por eso quería hablar conmigo, para construirlo bien desde el principio como arquitecto principal. Me ofreció la oportunidad de crear lo que siempre supe que debía existir, sin comités que diluyeran las ideas ni ejecutivos que no entendieran de seguridad. No podía igualar mi sueldo anterior, pero me daba autoridad técnica total. 3 días después, visité sus oficinas en Seattle. Eran 26 personas trabajando de verdad sin posturas para los gerentes. Conocí a Elena, una ingeniera competente, y a otros analistas que realmente sabían lo que hacían. Querían lanzar un producto para proveedores de salud. Un mercado desatendido por la carga de cumplimiento normativo, era ambicioso y por eso necesitaban a alguien que ya lo hubiera hecho antes con éxito. El plan era un prototipo en 6 meses y un lanzamiento total en 12. Era agresivo pero posible con la arquitectura correcta. Acepté. Pero con una condición innegociable, quería autoridad técnica absoluta sobre el proyecto. Le dije claramente que no aceptaría diseños por comité, ni que se anularan requisitos de seguridad por razones de marketing. Si yo determinaba que algo debía hacerse de una forma específica por seguridad, se haría así sin discusiones. Jordan no vaciló ante mi exigencia y aceptó de inmediato. Luego pasamos al tema de las acciones. Pedí el 15%, pero tras una negociación, cerramos en un 12% con una ruta de socio, aunque el salario inicial era menor al que percibía en Titán.
Tener participación en la empresa significaba que finalmente sería dueño de una parte de lo que construía. El éxito sería compartido y no solo un cheque mensual. Me mudé a Seattle ese mismo fin de semana y comencé a trabajar el lunes siguiente. Conseguí un apartamento modesto en Capitol Hill, cerca de la oficina, pues no necesitaba mucho espacio, solo un lugar donde descansar entre jornadas. Dediqué las primeras 2 semanas a analizar a fondo sus sistemas existentes, identificando cada punto débil. El equipo era inteligente y capaz, pero les faltaba alguien que entendiera cómo encajaban todas las piezas a gran escala. Diseñé el marco central durante 6 semanas de arduo trabajo, incluyendo fines de semana completos, a diferencia de mi empleo anterior. Aquí estaba creando algo totalmente nuevo en lugar de simplemente poner parches a sistemas obsoletos. Desarrollamos una lógica de detección de amenazas basada en patrones de comportamiento y no en reglas estáticas. La mayoría de los sistemas son predecibles, pero los ataques reales son dinámicos y los piratas informáticos se adaptan constantemente. Nuestra arquitectura fue diseñada para escalar de 10 usuarios a 10.000 sin romperse. Incluimos protocolos de respuesta automatizada que aislaban amenazas en segundos, pero manteniendo siempre un control humano para las situaciones más complejas y atípicas. Llamamos a este sistema el protocolo IaaS, enfocado en el sector salud y diseñado para organizaciones con presupuestos limitados. Todo estaba cifrado, con pistas de auditoría automáticas y sistemas de respaldo que se activaban de forma instantánea. Lanzamos en abril, apuntando a clínicas regionales, centros dentales y grupos médicos que Titan siempre ignoró por ser pequeños. Aunque sus contratos individuales de $20,000 o $40,000 parecían poco, el volumen los hacía rentables. En 3 meses ya teníamos 42 clientes, y para el 6º mes llegamos a 87. Los ingresos recurrentes anuales alcanzaron los $2,610,000, demostrando que el mercado desatendido era una mina de oro. Mientras Sentinel crecía, empecé a recibir noticias de mis antiguos contactos en Titan. La empresa estaba sufriendo una hemorragia lenta. Los clientes se quejaban de los tiempos de respuesta y de incidentes de seguridad que no eran detectados. Austin Fletcher, ahora director de infraestructura, no entendía los sistemas que heredó ni sabía qué protocolos eran fundamentales. Empezó a hacer cambios estéticos sin comprender las dependencias técnicas, rompiendo funciones críticas del sistema sin siquiera darse cuenta. En julio, Titan perdió a su segundo cliente más importante, una red hospitalaria con un contrato de $2,300,000. La razón real fue que fallaron en detectar 3 intentos de intrusión en apenas 5 meses. Esa misma red hospitalaria contactó a Sentinel en agosto para ver si nuestro protocolo podía manejar su escala. Me encargué personalmente de la presentación, demostrando durante 3 horas cómo nuestro sistema superaba cualquier falla que hubieran experimentado antes. Firmamos con ellos en septiembre por $2,400,000 anuales con un compromiso de 5 años. Fue el contrato más grande en la historia de Sentinel. Aunque no lo celebré públicamente, sentí una satisfacción inmensa. Titan siguió decayendo, los buenos empleados se marchaban y los clientes no renovaban sus contratos. Brandon contrató consultores costosos, pero ellos no podían solucionar la incompetencia técnica que yacía en los cimientos mismos de la empresa. En diciembre ocurrió el desastre total cuando una firma financiera protegida por Titan sufrió un ataque de secuestro de datos. Los sistemas de Titan debieron detenerlo en segundos, pero el ataque corrió por 11 horas antes de ser detectado. La firma financiera perdió el acceso a todos sus registros y demandó a Titan por negligencia. La reputación de la empresa quedó destruida permanentemente, ya que en el mundo de la seguridad, una vez que se pierde la confianza, no hay retorno. En Seattle, Sentinel seguía prosperando y para febrero ya teníamos 63 empleados. Mis acciones me convirtieron en socio pleno con el 22% de propiedad, vinculando mi éxito personal directamente al crecimiento de la compañía. En marzo, Brandon Fletcher me escribió personalmente pidiéndome que regresara como consultor para estabilizar su infraestructura. Ofrecía tarifas premium por mi experiencia, ignorando por completo la forma tan humillante en la que me había despedido antes. Leí el correo y lo borré en 10 segundos. No tenía sentido rescatar a quienes me desecharon como basura. 2 semanas después supe que Titan seguía perdiendo clientes y que Austin había sido relegado a un puesto sin importancia. Para junio, las acciones de Titan cayeron un 18% y Brandon renunció bajo presión. La empresa terminó siendo adquirida por una fracción de su valor original y el nuevo dueño desmanteló toda la división de seguridad, incluyendo a Austin. 15 años de infraestructura fueron destruidos en 18 meses por personas que valoraron más los títulos que la competencia. Mientras tanto, Sentinel alcanzó los $24,000 millones en ingresos y comenzó a recibir ofertas de adquisición millonarias. 3 años después de mi despido, Sentinel es una de las firmas de seguridad más grandes del noroeste del Pacífico. Dirijo a 63 ingenieros y he ganado premios por innovación, siendo invitado a dar charlas en las conferencias más importantes. Nunca me burlé de la caída de Titan. La industria es pequeña y todos supieron lo que pasó. A veces la mejor venganza no es el desquite, sino construir algo tan sólido que quienes te subestimaron se vuelvan irrelevantes frente a tu éxito. Brandon me escribió una última vez admitiendo su error y pidiendo mi consejo para volver. Pensé en explicarle que no se debe cambiar el cimiento mientras el edificio sigue en pie, pero preferí archivar su correo y seguir trabajando.